Debo aclarar, porque ya seguramente muchos me critican por lo que dije antes de ver y escuchar la voz del pueblo, que no soy experto, que no soy psicólogo, que no soy conferencista, que simple y sencillamente soy un padre de un niño de 5 años preocupado y el amigo de todos ustedes. Para que quede claro, hace rato en redes sociales, porque he escuchado a artistas, a personas que dicen, no porque un niño escuche un narcocorrido, porque vea una serie de narcos en televisión, se va a convertir en uno de estos personajes. Ojo, ¿y qué tal si después de lo que ocurre en Torreón de una vez nos damos cuenta que todo y todos somos responsables y que tal vez en todos está la solución? Porque lo estamos viendo por separado, que si las narcoseries, que si los narcocorridos, que si los videojuegos violentos, pero nos hemos entendido como parte de un todo, de una sociedad lastimada. Bueno, como yo no soy experto, he invitado a dos expertos, a Ros Álvarez, muchas gracias Ros por acompañarnos. Muchas gracias a ti por invitarnos. Y César Dorantes, gracias César. Gracias a ustedes, Vicente. Ros es psicóloga especialista en neuroeducación y César es psicólogo clínico social. Ante esta tragedia de un niño, un chamaquito que pudo haber sido nuestro hijo, nuestro hermanito, nuestro sobrino, nuestro vecino, que abre fuego en su escuela contra sus compañeritos y contra sus profesores, con dos armas que nadie sabe cómo llegaron a su poder. Ante esta situación de haber rechazado el operativo Mochila Segura, ante las declaraciones del gobernador Riquelme que culpa a los videojuegos violentos, ¿cómo tratamos de analizar desde una diferente perspectiva, Ros, César, esta situación? Dame tu opinión, Ros. Bueno, pues primeramente yo creo que la información es muy escasa para hacer un análisis. Seguramente algunos expertos incluirán esto como una psicopatía, pero lo que yo puedo decir de fondo es que es un llamado a las instituciones educativas, pero también a la familia, a que empecemos a trabajar en equipo. Porque en las escuelas, regularmente las privadas, no se le da importancia a un programa que se tiene de escuela para papás. Y lo que es peor, que tenemos muchos programas, pero nunca se implementan porque no se ha hecho un buen esfuerzo institucional para que sea funcional. No tienen un departamento de psicopedagogía que atienda por un lado las cuestiones emocionales, pero por el otro lado las cuestiones educativas, que son cosas completamente diferentes. Y en nuestro hacer psicológico no se sabe cuál es la diferencia de tener un psicólogo clínico o un psicólogo educativo dentro de las escuelas, lo cual a mí me hace pensar que aquí pasó algo a nivel escolar en grupo que no se le tomó la atención, porque todos los grupos son difíciles, pero se requieren estrategias profesionales para hacer que coincidan y empiecen a trabajar en equipo. César Dorantes, ¿cómo nos hemos olvidado de la salud mental? Sí, y creo que es momento, con una tragedia de esta magnitud, de entender la necesidad que ir a un psicólogo o un psiquiatra no es necesariamente un síntoma o un sinónimo de locura. Sí, así es. Lo comentábamos en la semana, Vicente. La salud mental no es un tema que estemos abordando como sociedad ni como gobierno. Hablamos de las políticas públicas, pero vamos a ir más allá, a lo subyacente. El problema ahorita, lo que nos estamos topando, que fue esta situación lamentablemente, que no es ajena, eso pasa en Estados Unidos regularmente, pero también aquí en México, y ya lo vimos. Es dos puntos fundamentalmente. Uno, es regresar a reestructurar la familia, el tejido social, como lo decíamos, porque es evidente que en este caso del chico estuvo descuidado, atención no tenía. Estuve viendo la noticia, el chico creo que lo cuidaban los abuelos. Los abuelos, sí. Desde ahí está el descuido. Sí, y el chico, quien lo educaba, lamentablemente, que es lo que decíamos la otra vez, generar vacíos, y ese vacío algo lo tiene que ocupar. Inclusive es un principio de la física. Todo vacío que existe, tarde que temprano tiende a ser ocupado. En este caso fue ocupado por un videojuego, por los narcocorridos, por cualquier situación que el niño esté ávido, ¿sí?, de tener esa identidad y esa personalidad. Y ojalá que esta conversación que estamos teniendo en Éntrale Sin Miedo no signifique un juicio a esta familia en particular, claro, sino que asumamos en nuestra familia, desde Chiapas hasta Baja California, desde la Ciudad de México hasta Monterrey, desde Veracruz hasta Guerrero, asumamos nuestra responsabilidad y que podamos, disculpen ustedes,
tomar acciones para que esto no ocurra en nuestras casas, ¿no? Así es. La primera instancia es, yo como les he dicho, es regresar la atención a las familias, porque la mejor, en este caso, el mejor operativo, simbólicamente hablando, no es a lo mejor la Guardia Nacional. La mejor Guardia Nacional la vamos a hacer nosotros los padres desde casa. Ese es lo mejor. La Guardia Nacional no es tan importante como la Guardia Doméstica, es lo que me estás diciendo. La Guardia Familiar. Tú le puedes revisar a un chico la mochila, sin embargo, puede haber muchísimos mañas, ¿sí? Para que el niño, a través de la influencia de un compañero, ¿sí? pueda lograr lo que pasó en este caso. Otro punto importantísimo, ¿sí? ¿Cuál es? Como decía la colega Rose, ¿sí? Instaurar políticas públicas en las escuelas. Hoy no nos tenemos que olvidar que ya no estamos viviendo la misma etapa que hace 20, 30 años, ¿sí? Hoy tenemos que también darle cabida a la preparación de los docentes, en cuanto no nada más es el normalista que va y enseña las técnicas, las estrategias para ver cómo vas a transmitir el conocimiento. Lo que tenemos que hacer también, y ahorita lo está, como bien decía, sin juzgarlo, es preparar también al docente, a los docentes a todos los niveles, ¿sí? Para identificar. Exacto, para que le den una lectura y una interpretación social a lo que está pasando. A ver, Ros, déjame preguntarte, porque el gobernador Riquelme, fíjate que me he mantenido al margen de lo político para que no se politice, pero el gobernador Riquelme dice que los videojuegos podrían haber sido un factor. ¿Ante qué estamos si fueron los videojuegos? ¿Ante qué estamos cuando el papá se pone unas borracherotas de aquellas escuchando los narcocorridos? ¿Ante qué estamos cuando el hijo se sienta en la sala con los padres a ver las narcoseries? ¿Ante qué estamos? Yo digo, y lo mencionaba en redes sociales, ¿y qué tal si todo y todos de alguna manera somos responsables ante esto? Bueno, mira, lo que yo creo es que ahí hubo una falta de apego positivo, porque el apego desde casa, con la familia, los papás o los abuelos, no importa quién eduque, lo que importa es que nos hagamos responsables de esa calidad de vínculo. Lo que yo creo que pasó aquí es que el videojuego siempre va a existir, la violencia siempre ha existido, pero ahora la hemos normalizado. Ese es el punto, que lamentablemente tenemos muchas prácticas violentas normalizadas, incluso cuando vamos en el transporte público no saludamos, no le damos el lugar a alguien, anulamos a las personas con la mirada, con la forma de hablar, y me parece que este tipo de prácticas es en lo que nos tenemos que sumar todos, porque por eso nunca vemos al de al lado ni nos interesa su historia. Y este niño, al igual que muchos otros, porque en el norte ya se había dado un caso como estos, que no se le dio atención y tampoco se hicieron las averiguaciones correctas, pero este es el problema, que no estamos dando vínculos de calidad, sino que solo estamos estando por estar. Déjenme hacerles una pregunta y la respondemos después de la pausa, si les parece. Claro. Voy a ir a una pequeña pausa para cumplir con nuestros compromisos, pero les quiero hacer esta pregunta. ¿Sí es un factor el videojuego violento? ¿Sí es un factor la película violenta? ¿Sí es un factor la serie del Chapo Guzmán o de El Señor de los Cielos o de Pablo Escobar? Si es un factor que el papá normalice el escuchar que si los bazucazos o si los descuartizados en los narcocorridos. ¿Qué te parece si me responden César, Ros, claro, después de la pausa? Voy a una pequeña pausa y permítame que este podría ser un tema controversial, o a lo mejor muchos hasta me están mentando la madre por poner esto sobre la mesa. Hoy escuchaba en una entrevista que le realizaba, muy interesante, por cierto, de viernes, a Julio Astillero entrevistando a José María Jaspic, actor famoso, actor mexicano, y decía: yo no veo a un niño escuchando un narcocorrido o viendo una narcoserie y convirtiéndose en uno de ellos. Yo veo un descuido de la sociedad. Yo pregunto, ¿es todo? ¿Somos todos? ¿Por qué tendemos a buscar siempre un arrocito negro y no entendemos que se nos echó a perder la cazuela? Bueno, al final, esa es solo mi opinión. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué considera? ¿De qué habla con sus hijos? Ahora que esto es noticia en todos los canales, en todos los espacios y por todo internet. Voy a una pausa, no se vaya para ningún lado y seguimos platicando, sin miedo, en este espacio libre como el viento de la octava. Ya regresamos, estamos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Zócalo de la Ciudad de México.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Magua Romero de Universal, la estación de los clásicos. Te invito a que disfrutes la programación del octavo. Para sintonizar la octava, la nueva alternativa en televisión. ¿Qué hay que hacer? Es muy fácil. Solamente prende tu televisión, toma tu control y vas a buscar menú de ajustes. Vas a seleccionar la búsqueda automática de canales. Puede aparecer también como sintonización automática o autoscan. Actívalo y listo. Con estos sencillos pasos vas a poder disfrutar toda la programación de la octava en el 8.1 de tu televisión abierta. Preguntar es tu derecho. Tengo miedo de que mi hija no llegue. ¿Qué se está haciendo para cuidar su regreso? Pregunta a los encargados de seguridad, que para eso están. Algo no me cuadra. ¿Cuánto se gastó para construir la carretera? Pregunta a las autoridades de transporte. Ellos deben saber. Yo quisiera saber si tendrán los medicamentos en la clínica que me toca. Pregunta al sector salud. Ellos tienen esa información. Usa la plataforma de transparencia. Te deben responder. El INAI defiende tu derecho a preguntar. El que pregunta no se equivoca. Con esfuerzo y trabajo honrado, crecemos todos. Con respeto y honestidad, vivimos en armonía. Con leyes justas que incluyan a todos, lograremos un México próspero. 64ª legislatura. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Esta es la octava. Aquí está con nosotros Tatiana Cloutier. Necesitamos ser más profundos y no analizar. Así como dices que cambiaron las cosas, la dinámica de la tele cambió, la dinámica de los medios de comunicación cambió, tanto tradicionales como no tradicionales, llegaron las redes. Digo, nomás así lo digo porque traen un ADN del pasado. El análisis político a ras de suelo. Ricardo Rafael, lunes a viernes a las 15 horas. La octava. Paco Ortiz Pinchetti. Para el reportero común, para el periodista, para el editor, para el articulista, pues está de la situación creo que muy difícil, de cierta forma de censura, dadas las circunstancias que obligan a los medios a tomar cierto comportamiento. Su única salida, desde su punto de vista, es alinearse a un gobierno nuevo. Del mejor análisis de los temas públicos. Los periodistas. Lunes a viernes a las 18 horas. La octava. Soy Anel Morelos del programa La Verdad en los Toros de Radio Centro y estamos en la octava. Hace unos días le presentaba aquí en vivo y en directo el caso de José Gregorio. Un hombre que en su alcoholismo nos decía que estaba en la calle y nos pedía apoyo hasta con una chamarra. Y para aquellos a los que no les queda claro que el ejemplo arrastra, que cualquier palabra, cualquier acto que hagas por el prójimo tiene un impacto, bueno, pues aquí se encuentra. Se encuentra con nosotros José Gregorio. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo y en directo de la octava de Éntrale Sin Miedo con un servidor Vicente Serrano desde el Zócalo de la Ciudad de México. José Gregorio, te veo peinadito, te veo más rasuradito, te veo más en tus cabales que hace unos días. Sí, mira, le doy las gracias a la Ciudad de México y que me han apoyado. Y ya estoy cambiado, tengo una chamarra, ya no pasó frío y pues gracias a tu programa y a toda la Ciudad de México. Y te preguntaba, ¿vienes pedo? Obviamente, aquí en cortito, y me dice, más o menos. Lo admite que trae unos alcoholes, pero le decía, no vienes perdido como en otras ocasiones que me ha tocado saludarte. ¿Ya te cayó el 20? Ya. ¿Eh? Ya me siento menos. Ya. Sí, está como el otro día, sí, venía yo hasta la chanca. Hasta la madre. Hasta la madre. Yo no lo quería decir en la radio, pero sí, ya ahorita ya estoy más tranquilo, mucho mejor y le doy gracias a usted, señor. ¿Qué se siente? Dime tú, ¿qué se siente? Andar más o menos consciente de lo que haces después de perderte muchas noches
aquí en las calles de la Ciudad de México? Porque te veo, además, muy tranquilo, se te nota el semblante diferente. Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, ahorita, pues, lo único que piensas es de, ¿a dónde vas a pasar la noche? O sea, ahí en la calle. Y ahorita me dijiste que ya tienes dónde quedarte. Sí, ahí. Cualquier parte de la Ciudad de México. Pero te veo más tranquilo. ¿Qué cambió? Pensando en el programa, en el tuyo, en decir, ¿sabes qué? Estoy más tranquilo. Me voy a quedar en la calle, sí, pero sé que estoy más tranquilo. Yo nunca me imaginaría la vida de un alcohólico en la calle, José Gregorio. Pero lo que sí te puedo decir, por lo que he platicado con muchos en mi carrera, es que en algún momento cuando empiezas a sentir el frío, cuando no andas tan perdido como para no sentir nada, cuando empiezas a sentir el frío, tal vez empiezas a sentir miedo. Además del miedo, la luz. Por ejemplo, o sea, yo ahorita me voy a quedar ahí, pero siento miedo. Pues no sientas miedo. Porque te van a apuñalar, a violar, a pegar, no sé. Pero no tengo de otra. No, tienes mucho que hacer y me da mucho gusto. Ahora, sí, aquí el público presente hiciéramos una cooperacha, con 200 pesos me voy a un... ¿Sabes por qué no lo hacemos? Porque creo que ya te haríamos un mal favor. No sería un favor. Y tú sabes que muchas veces han ocurrido esos 200 pesos y no has terminado en donde deberías, sino en el agua. Dame un segundito, déjame cerrar el programa a las 10 de la noche y echamos la platicada, ¿te parece? Sí. Te agradezco en el alma que hoy te sientas mejor aquí con nosotros. Y discúlpame y gracias. No, hombre, ¿cuál? Discúlpame, al contrario. Un aplauso para José Gregorio, que seguramente con el cariño de la gente va a salir adelante de esta enfermedad. Te agradezco, José Gregorio. Cuídate mucho, que Dios te bendiga. Gracias a ti y a tu público, porque mira, gracias a ellos. Una chamarrita. No, si carita eres. Bien peinadito, bien rasuradito. Gracias, José Gregorio. Claro que sí. Y son casos también como estos los que tenemos que entender como parte de esta campaña, Ros, César, para regresar a la salud mental de nuestra gente, porque pues alguien se pierde en el alcoholismo porque no hay precisamente salud mental. Pues bueno, regresando a la pregunta que nos habías hecho, yo lo que considero es que el videojuego no es un factor de riesgo, sino más bien el hecho de que no haya una atención, alguien que pueda acompañar a un niño o a un adolescente a comprender que eso es parte de la vida, pero que él no necesariamente tiene que ser así. Y eso lo vemos con este dicho de que todos podemos estar en el lodo, pero no enlodarnos. ¿A qué se refiere eso? Que necesitamos conocer también de la vida, sin embargo, siempre tenemos la posibilidad de decidir si queremos hacer eso o hacer la diferencia. ¿Tú cómo lo ves, César? Es cierto, sin embargo yo complementaría a la colega a la referencia que hacías en la pregunta. Obviamente que sí determina, pero determina porque no hay una estructura. Sí tenemos que poner mucha atención, tenemos que ponerle atención, ya no importa que sean los padres, los abuelos, quien sea, pero también hay que enfocarnos en que a veces no le podemos pedir la atención a alguien que también está sufriendo. En este caso los abuelos o los padres, hablábamos del chico, sufrieron ellos una separación, y los abuelos, como tú dijiste, sin afán de juzgarlos, porque todos incurrimos ahorita en una situación así, y el ejemplo ahorita lo acabas de tomar con Gregorio, es que todos tenemos alguna situación de descuido, de falta de atención. ¿Quién te va a decir, tú cómo le vas a dar a alguien una atención cuando tú estás descuidado? Lo que decíamos la otra vez de las playas. Entonces, por eso es que decía, tenemos que abocarnos, ¿sí?, en políticas públicas. A lo mejor obviamente no se lo vamos a dejar al gobierno todo, pero vamos a regresar a lo principal. Tú me preguntabas la otra vez, ¿por dónde empezar? Empezar por la cohesión de que lo que estamos viviendo
es algo deliberadamente estructurado para generar precisamente la resultante, es lo que pasó hoy en Coahuila. Y como eso, está esto, que también como dijiste, el alcoholismo es una enfermedad. ¿Cómo la vamos a tratar? La tenemos que hacer no nada más con las políticas públicas, como te comento, meter este tema en la agenda. Tenemos que empezar a reestructurarnos nosotros, hacer una conciencia tan simple como lo que decíamos la otra vez, ¿sí? No tiro una basura, porque el tirar la basura, eso te está definiendo como persona, como individuo. Si tú ¿Estos casos definen a una sociedad enferma? Sí, totalmente. ¿Por qué no? Qué fuerte. ¿Por qué no verlo, sí, como en general, en sociedades desarrolladas? Porque no son casos, no es privativo México de que pase a diferencia de Suiza, por ejemplo. Pero sí el factor de riesgo es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque todo este régimen está propiciado precisamente a la destrucción, ¿sí? No a la composición, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahorita es levantar todo el tiradero que nos dejaron durante 90 años y antes, porque si nos remontamos a la historia, ¿sí? Hemos sido un pueblo sumamente destrozado deliberadamente, hemos sido el pueblo más invadido por los estadounidenses, ¿sí? Y aquí han venido a hacer, simplemente, nada más para aterrizar y cerrar el tema, cualquier persona viene aquí, cualquier extranjero viene aquí y se hace rico. ¿Por qué el mexicano no? Porque estamos bajo una cultura y una educación del malinchismo. Entonces es multifactorial el resolver todo este tipo de problemas. No, esto nada más es la punta del iceberg, ¿sí? De la hebra que tenemos que jalar. Déjame preguntar, Ros, la misma pregunta se la hice hace unos días a César en una conversación que tenemos. ¿Por dónde empezamos? Porque muchas personas tienen un mal concepto de la psicología, de la psiquiatría, de las terapias. ¿A quién no le ha pasado que quieren llevar al señor a la terapia de familia y dice, yo qué le voy a andar contando a una vieja argüendera mis problemas? Para empezar, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces no han pasado? ¿Por dónde empezamos, Ros? Bueno, para terminar este bloque que habías mencionado, yo creo que el problema de nuestra estructura social está porque estamos normalizando el nunca decir la verdad. Incluso hasta las disfrazamos porque no las toleramos. Entonces, por ahí podemos empezar. Si hay algo en nuestra vida que no checa, que no la podemos decir por vergüenza, por pena, por cualquier circunstancia que creamos que va a ser un caos, por ahí podemos empezar a ir a terapia, a buscar a un profesional, y que también vale decir que en México, por todas las problemáticas que tenemos, es muy costosa una formación psicoterapéutica. Por eso incluso en nuestro tejido social a los psicólogos también se les ve mal, porque saliendo de la licenciatura colocan un centro de atención y eso, según el Código Ético Psicológico, no está permitido. Entonces, pues esto es algo que tiene que atender la sociedad, las instituciones educativas, pero también nosotros como mexicanos decir, pues voy a empezar por eso, por decir mi verdad y encontrar la manera de vivir con eso. Pregunto para cerrar, César, Ros, que para mí es fascinante escucharlos como expertos en su trinchera hablar de algo que hoy nos golpea a todos, nos tiene que golpear en la cara esta tragedia, porque si no te golpea en la cara, creo que ahí tenemos un problema. Déjenme preguntarles, entendiendo que este chico lleva las 2 pistolas a la escuela, que vivía con los abuelos, cualquiera que haya sido la historia, ¿se pudo haber evitado? Muchas personas se preguntan, ¿cómo pudimos haber evitado? ¿Cómo pudimos haber identificado? ¿Se pudo haber evitado desde tu perspectiva, César? Claro, totalmente. La otra vez decíamos, hay 2 maneras de resolver un problema, una previniéndola y otra corrigiéndolo. ¿Qué pasó aquí? Es lo que decíamos y ahorita complementando a la compañera, las políticas públicas en las instituciones educativas, en la familia, empezar, como decía la compañera en el taller de padres, que realmente se le dé la importancia que tiene. La importancia que tiene ya lo vimos el día de hoy y esperemos que no vuelva a suceder. En la otra vertiente, las instituciones públicas, que se pronunció el secretario de Educación Pública precisamente sobre el tema, ¿sí? Es ir también instaurando nuevas dinámicas y estrategias para que los maestros le demos lectura, ¿sí? Precisamente a estos problemas. No nada más te enseño a hacer operaciones básicas, también tienes que enseñarle al chico y tienes que darle lectura a que cuando llega un chico al aula, ¿sí? Si está triste, obviamente no va a comprender un aprendizaje, no lo va a interiorizar, porque no está en
no está propicio, no está en las condiciones de entenderlo, porque su mente está, sus sentimientos están en otro lado, y más cuando nos damos cuenta de que el 80-90% que nos rige es emoción. Entonces, si el chico no está emocionalmente sano, ¿sabes qué? Nada más va a ir a tristear, perdón por el término, va a ir a tristear a la escuela. Tenemos que hacerlo, ¿sí? Desde el punto de vista académico, ¿sí? A irnos, si la evolución del ser humano se da en otro sentido, ¿por qué no hacerlo aquí también, Vicente? ¿Se pudo haber evitado, Ros? Yo creo que sí, creo que se necesita una cultura de la paz. México lo necesita mucho porque estamos acostumbrados todos a transgredir al otro todos los días. Entonces esto es algo que se ha normalizado y que todos educamos con el ejemplo. Si todos de alguna manera entendemos esta parte y hacemos conciencia, vamos a lograr hacer un cambio. Por el otro lado, yo difiero con el colega porque me ha tocado ser orientadora educativa y profesora también a nivel licenciatura y a nivel medio superior, y lo que yo les puedo decir, los maestros no pueden ser todólogos. Se tienen que abrir plazas para especialistas que se dediquen a hacer evaluaciones y que incidan de manera pertinente en el hacer de las familias, porque una cosa es la educación formal y otra cosa es la educación académica. Y entonces ambas cosas se están confundiendo y le han achacado al profesor absolutamente todo, y no se trata de eso. Déjame hacer una, con el permiso de nuestro equipo, y tal vez pues muchos dirán, qué limitado Vicente Serrano, pero quiero incluir en esta conversación, en este debate público, a las personas que están en el chat en estos momentos en nuestro canal oficial de YouTube, La Octava. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, con mucho gusto lo leemos. Hay más de 10,000, 11,000 personas que están interesadas en lo que estamos platicando, y para mí eso también es una buena noticia, porque iniciamos por ahí, por el interés. Les pregunto a las personas que nos están viendo y escuchando a través de La Octava en YouTube, ¿tienen algún comentario? ¿Quieren hacer un planteamiento? Con mucho gusto lo leemos aquí en Éntrale Sin Miedo. Dice Mega Insane, no es solo una ocasión, han sido muchas aquí en Estados Unidos. Recuerdo que lo que pasó en Connecticut y lo viví de cerca. Esto es el reflejo de un mundo. Ya México iba en esa espiral. ¿Por qué ocurre en México, pero ocurre con más frecuencia en Estados Unidos, de acuerdo a lo que nos plantea este señor o esta señora? Lo que pasa es que yo creo que, por ejemplo, el neoliberalismo lo que ha generado es una pérdida de valores y que las relaciones estén en función de ser desechables. Hoy las relaciones son efímeras. Me toca mucho en consulta ver parejas que se separan por cualquier cosa, y la tolerancia es mínima al otro porque estamos en una sociedad individualista, y lo que ha generado este sentido del consumo para tener, porque eso me da sentido de la existencia, porque si no tengo esto no soy nadie, eso genera que no se pueda hacer un trabajo en equipo y que nunca se llegue a la unidad. Yo creo que ese es el factor importante que hay y que lo vivimos a nivel mundial. César, mira, muchas personas están opinando en torno a lo que planteas. Ana Luz González dice, urge educación con valores. Así es, pero nada más que hay que tomar en cuenta que si no tienes quien te dé el valor, desde ahí estamos mal, ¿no? Ahora, retomando lo que decías de la pregunta de lo que ha sucedido en Estados Unidos, hay que tomar en cuenta que es la sociedad número 1 consumidora de droga en todo el mundo. Entonces, desde ahí ya estás dándote cuenta de la realidad que rige al país y que se han dado muchísimos casos. Yo lo decía la otra vez, y ahorita hace rato también, hay un vacío existencial, no es privativo de México, es en todo el mundo, porque como decía la compañera, el neoliberalismo, el capitalismo nos ha enseñado esto: cuánto tienes, cuánto vales. Los valores se desplazan, hoy en la actualidad los valores se están desplazando precisamente por la cultura del individualismo, del egocentrismo y de decir, ¿sabes qué? Yo tengo esto, y hay un ejemplo, claro, ¿sí? Por ejemplo, ahorita ya no hay la situación de generar familias, ¿sí? Ahorita ya mejor, no sé, me compro algo, o a lo mejor hasta los que le llaman los perrijos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos destruyendo, es parte de esta destrucción social en la que estamos incurriendo. Fíjate, Alfonso Mejía, hay que capacitarse para ser padres. Mucho hemos escuchado que no se va a la escuela. ¿Cuántas veces lo escuché yo? Es que no se va a la escuela para ser padres. Pues a lo mejor
sí necesitamos capacitarnos. Bueno, en realidad no es para ser papás, pero sí para tener una comunicación asertiva, porque el trabajo personal yo considero que es la base de todo. Si yo no logro saber quién soy, cuál es mi misión de vida, cómo funciono, cómo pienso, cómo reacciono frente a ciertas situaciones, no puedo acompañar a nadie, porque voy a partir de mi propia experiencia y los hijos son completamente diferentes a lo que nosotros fuimos, y eso es algo que difícilmente se entiende y se vive cuando no se sabe o cuando nunca hemos ido a un trabajo personal. Marisela Ramos pregunta si el bullying pudo haber sido un factor. Un niño que es abusado, acosado o sufre de bullying, ¿puede llegar a esto? Sí, obviamente. Yo lo que supe de la noticia es que supuestamente el chico tenía, era un considerado un alumno de excelencia. Entonces desde ahí no concuerdan muchas cosas. Yo creo que no se le dio lectura, pero el aviso, como en muchos casos en la adolescencia, de que cuando el chico dice me voy a suicidar, ¿sí? Son dos factores, una, porque te está chantajeando, y la otra porque puede ser que sí esté incurriendo, pero ahí es donde tú le tienes que dar la interpretación de lo que está pasando. ¿Se pudo haber evitado? Sí se pudo haber evitado, sí, pero aquí es lo que decíamos, ¿no? Y ahorita complementando a la compañera, sí, los padres, se estudia para ser padre. No, yo creo que le puedes ayudar al padre. A lo que al padre lo que le tienes que dar ahorita son las condiciones para que el padre se aboque a su familia. Pero ahorita el padre no está, tradicionalmente por la sociedad patriarcada en la que vivimos, pero ahora también a la madre se le saca del hogar, ¿sí? Para que también sea productora en este régimen capitalista. ¿Y qué es lo que pasa con los hijos? Ahí está el resultado. Quedan totalmente abandonados, quedan sin atención. Para cerrar, Ros, ojalá lean esto, dice una persona que se identifica como Cry Always. Yo he trabajado en escuelas de gobierno, los maestros son todólogos, son contadores, son intendentes, son psicólogos, son padres, son mandaderos. Los maestros no tienen su puesto como tal. Y creo que ahí también este caso podría llevarnos a la reflexión, porque es, creo, salvo que me corrijan, el primero de esta magnitud que ocurre en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y creo que si hay una visión diferente del abrazos, no balazos, del le voy a contar a tu mamá o a tu abuelita si estás delinquiendo, pues con esa cercanía que también se busque una reestructuración de lo que se identifique que se puede mejorar, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que en este comentario es lo que comentaba hace un rato, me ha tocado ser maestra en escuela media superior y orientadora. Y la verdad, la carga de trabajo es excesiva, la parte burocrática no permite a los profesores hacer su trabajo en el campo. Entonces yo creo que esta reestructuración en este nuevo gobierno tendría que poner atención en quitar los formatitis y en aplicarse a que fuera una escuela de ejercicio, de práctica, no una escuela de papel, porque yo creo que eso es lo que ha pasado durante todo este tiempo, y que esta famosa reforma que se derogó no vino más que a deteriorar lo que ya estaba deteriorado dentro de la Secretaría de Educación Pública. La mal llamada reforma educativa que se echó abajo. Totalmente, porque muchos profesores quedaron asignados por tener títulos nobiliarios, así lo puedo decir, y no están capacitados para dar clase, porque una cosa es saber con un título, un posgrado, pero otra cosa es saber enseñar, y esto es de lo que carecen muchos de los profesores que concursaron y que se quedaron, y por eso digo, yo no estuve de acuerdo con la reforma, me tocó vivir el estrago, y además me tocó vivir las consecuencias de muchos jóvenes a los cuales no se les puede ayudar, porque hay muchas necesidades en diferentes partes de la República que no son iguales, y que eso sesga que una sola reforma pueda atender a todas estas necesidades. Pues que no sea un caso como este, tan dramático como el de Torreón, el que nos convoque a través de los medios de comunicación, Ros, César, a hablarle de estas cosas a nuestra gente. Aquí está el espacio, busquemos la forma que la voz de ustedes, los profesionales, siempre esté presente, para que desde también los medios de comunicación pongamos, pues no sé si el ejemplo, pero sí le digamos a la sociedad, esto es importante. Te agradezco que nos hayas acompañado. Muchas gracias a ti por invitarnos. Gracias. Mi querido César, muchas gracias por acompañarnos. Vicente, pues muchísimas gracias, y nada más para concluir yo, el cambio es la conciencia, no hay más, conciencia. Pues con esa conciencia, aquí estamos, transmitiendo con nuestra gente, con los José Gregorios, con la gente que llega con su denuncia, con la gente que quiere expresarse, con la gente que entiende que este espacio
en la octava, en Éntrale Sin Miedo con un servidor Vicente Serrano, no es más de lo mismo. Voy a la pausa.